sistematizado ahí de estudio de la macro. Así que es un libro interesante para tenerlo, digamos. Si te gusta tener libros físicos, la verdad que depende de cada uno. Pero bueno, si no, el martes lo llevo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Vamos a hablar un poco de esto, de teoría clásica del dinero, y yo les había dicho que hay cosas que van a repetirse acá de elementos de macro, ¿sí? Y una es esta, es ver entonces el rol del dinero en la teoría clásica de autores más clásicos. Obviamente cuando hablamos de autores clásicos hay distintos, o sea, acá estamos agrupando, digamos, desde el mismo Say hasta pasando por Ricardo y yendo por, por Thornton y un montón de autores, digamos, que están ahí dando vueltas, pero todos tienen matices. Después vamos a ver algunas discusiones bien específicas. Sin embargo, coinciden en líneas generales en algunos puntos, y esas coincidencias es lo que uno podría, digamos, hacer agruparlos en decir, bueno, esta es la escuela clásica, más aún cuando, y va a tomar mucho más sentido cuando veamos que se diferencian bastante de los otros cuerpos teóricos, o sea, de la escuela keynesiana cuando critica a todos estos por igual, y cuando veamos a los austríacos que también critican a los keynesianos y a estos por igual, y así sucesivamente. Entonces, se los puede agrupar porque tienen características comunes criticables, digamos, ¿sí? ¿Okay? O sobre las cuales fueron rebatidos en el debate. Bien, entonces, como para darle un orden, uno puede empezar con esa afirmación que era la ley de Say, que mal, digamos, expresada era toda oferta genera su propia demanda, pero en realidad la ley de Say original, la ley de los mercados de Say, era esta, la primera: el medio disponible para adquirir bienes y servicios es equivalente a la capacidad de que se tenga de producir los mismos, ¿ok? Una idea más entre, fíjense que es entre recursos, o sea, la capacidad de, medio disponible, perdón, entre recursos, los medios disponibles para adquirir bienes y servicios, y la capacidad, factores, digamos, ¿no? Factores y recursos son. Entonces, bueno, si tenés capacidad para producir muchos bienes, vas a generar entonces los ingresos de los factores como para que se puedan comprar o que sea equivalente una producción a la capacidad de compra de esos bienes, ¿ok? Lo que trataba de mostrar Say con esto era más que nada una idea de acá no se puede aplicar el mismo criterio que se usa en cualquier mercado o el criterio de la micro. Básicamente que puedo hacer un análisis de la oferta por un lado y un análisis de la demanda por otro. Eso es lo que no está cuando uno mira la producción agregada, porque cuando uno determina cuánto va a producir, está determinando también la capacidad de compra, oferta y demanda, entonces ya no son independientes y existe una condicionalidad de uno por parte de la otra. Lógicamente que le da, a ver, fíjense que después cuando Keynes se anuncia o vuelve a enunciar la ley de Say y dice que es toda oferta genera su propia demanda, parte de la oferta para llegar a la demanda, pero la ley de los mercados de Say está acá arriba. ¿Okay? No hay como tampoco tan claro que sea desde la oferta hacia la demanda agregada, sino que plantea más una cuestión lógica y tratando de mostrar este doble rol, que el aumento de la oferta hace posible los pagos de los factores de producción y así se crea capacidad de compra, y esa capacidad de compra puede ser igual a la demanda. Si ese es el caso, la producción general de bienes y servicios es imposible, el exceso o el defecto, ¿sí? Producir bienes y servicios es igual a la demanda que tenés. Ahora, el producto excedente o deficiente
¿sí? Nunca sería posible porque la verdad es que siempre generaste o sí, produciste esta capacidad o medios disponibles para que se compre. Entonces, si uno no menciona ahí el dinero, la ley de Say es como que no tiene mucho sentido. Cuando introducís el dinero es que decís, bueno, hay un tema, acá sí se puede volver, digamos, la cuestión como lógica. ¿Okay? O sea, puede existir la posibilidad de que exista sobreproducción de bienes. ¿Por qué? Porque si alguien demanda dinero, ¿qué es lo que no está demandando? Esos bienes que se produjeron. Exactamente. Otra cosa. El exceso de demanda de dinero definitivamente va a ser el exceso de oferta de bienes, ¿sí? Entonces, lo que uno genera ahí es algún desacople. Entonces, la introducción del dinero es clave para entender esta relación de por qué en la macro, por qué está el ciclo, ¿sí? ¿Por qué existe este ciclo? O por qué se puede producir un desfasaje entre oferta y demanda agregada. Incluso por qué puede producirse en términos permanentes y no transitorios. Y ahí me refiero a lo siguiente, tiene que cumplir el dinero algún rol, ¿sí? Como para determinar o para que justamente esa sobreproducción de bienes sea realmente sostenida en el tiempo y no sea algo de un instante y nada más. A ver, si uno pone simplemente el rol en sus funciones, y recuerden esa función el dinero o, como unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor, y piensa un segundo y dice, bueno, pero si el bien funciona, el bien dinero funciona como numerario, es decir, como medio de cambio y unidad de cuenta, ¿sí? Pero no tiene la función de reserva de valor y nadie va a querer tener dinero por mucho tiempo. Puede existir, digamos, ¿sí? Que durante un periodo alguien se haya quedado con moneda en el bolsillo y se generó una sobreproducción, pero deberían ir compensándose. Lo que hace, de hecho, distintivo a la economía monetaria y que genera, digamos, este vínculo entre la macro y la moneda, es la capacidad de tener el dinero como reserva de valor en la economía, ¿okay? No en sus otras dos características en sí mismo. Si cumple las dos primeras características, simplemente la de numerario, es decir, la de medio de cuenta y la de medio de cambio y unidad de cuenta, nosotros le vamos a decir ese dinero contable, ¿okay? No, es algo que simplemente nos ayuda a hacer las transacciones. Sin embargo, cuando introduzco la capacidad de tener dinero como reserva de valor, puedo plantear a la ley de Say o a la ley de Walras, mejor dicho, la puedo partir en dos. ¿Okay? ¿Recuerdan la ley de Walras que era que si n mercados, si n, podemos decirlo así, la suma de todos los excesos de demanda tiene que ser igual a cero, o si la suma de los n menos un mercado está en el equilibrio, entonces el mercado n está en equilibrio, es decir, que tiene que haber compensaciones entre los excesos de oferta y demanda. Bueno, acá está en términos monetarios, P por D es la demanda, P por S es la oferta. Una economía con dinero contable siempre es igual. Cuando uno tiene dinero, en cambio, lo puedo partir en dos. N menos un mercado en equilibrio, solamente si el mercado N está en equilibrio. O sea, la estoy leyendo como al revés de como se interpreta generalmente. Para ser más claro. Si este mercado está en equilibrio, ¿sí? Recién ahí voy a poder ir a buscar el equilibrio acá. ¿Y quién es este mercado del N? El mercado de dinero. Entonces, se vuelve relevante el estudio del mercado de dinero en sí mismo porque me determina la posibilidad de que exista equilibrio a nivel macro para todo el resto de los bienes y servicios. Lógicamente que no necesariamente cuando esto está en equilibrio, el mercado de dinero está en equilibrio, el mercado N, lo de arriba esté necesariamente equilibrado, todos los otros bienes y servicios. Pero si el problema está ahí, por lo general lo que cambia acá, ¿qué sería? Los precios.
Los precios relativos. Exactamente. Habrá un problema de que se produjeron mucha manzana, poca banana y lo que fuese, y cambiará el precio relativo entre esos dos bienes, ¿sí? No, no me afecta, digamos, a la macro. Esto lo tenían, o no sé si lo tenían tan claro, pero digo, no es la preocupación de la macro nuestra tradicional, sí es la preocupación de autores más neomarxistas, ¿sí? Ahí hay Paul Baran Paul Suisi también, tienen una preocupación de por qué se generan excesos de oferta y demanda hacia adentro, mezclando todo esto como medio ensalada, ¿no? No para criticar al revés, como para decirles, es una mirada un poquito más de segundo orden, pero la preocupación no es solamente si a nivel agregado coincide, sino que no haya tantos cambios en precios relativos, porque eso podría generar también distorsiones o pueden contagiar hacia desequilibrios en algún otro mercado. Un poquito de eso el estructuralismo latinoamericano también tiene. Bien, pero acá lo que vamos a estudiar desde el punto de vista de la economía clásica, que es después lo que nos va a interesar para en adelante, es esta relación de que, bueno, necesariamente para tener equilibrio en el mercado de bienes, el mercado de dinero tiene que estar en equilibrio. Entonces, ver uno es como esto, tener un billete, verlo de un lado, lo das vuelta y lo estás viendo del otro, digamos, ¿sí? Es la misma parte, es la misma cosa del mercado de dinero que el mercado de bienes y servicios. Entonces yo veo la economía que está funcionando con eh, aumento del PBI nominal, yo te puedo pensar, bueno, esa economía no está demandando dinero, okay, por ejemplo, un exceso de oferta de dinero, o falta de demanda o sobre oferta de dinero. Es como que hay un juego de simultaneidad entre el lado real y el lado financiero a través de este bien en particular. Cuando hablamos ahí de demanda de efectivo, lo que tendríamos que pensar es qué es esa demanda de dinero. Y es, insisto, saldos que uno atesora. Y acá hay discusiones actuales que son interesantes porque, fíjense, muchas veces pasó mucho en la última etapa del gobierno anterior. Decían, no, porque si aumenta la demanda de dinero, se aumenta la demanda de dinero y no pasaba nada si aumentaba la demanda de dinero. Lo que tenía que pasar, básicamente, si se aumentaba la demanda de dinero, estaba frito porque no podías emitir en el régimen de emisión cero de base monetaria. O sea, el tema era básicamente que cuando muchos economistas querían decir si aumenta la demanda de activos financieros en pesos, ¿ok? Y eso es otra cosa. Acá estamos hablando de la demanda de dinero en sí mismo. O por ejemplo, si yo hoy quiero desarmar el stock del ELIX del Banco Central, ¿sí? Muchos dicen, bueno, pero si aumenta la demanda de bonos del Tesoro, eso no es demanda de dinero, o sea, lo que haría ahí es agarrar la cantidad, o sea, agarrar el dinero, sacarlo del Banco Central, dárselo al Tesoro, pero el Tesoro recibe el dinero y si la gente no demanda los pesos efectivamente, bueno, volverán al balance del Banco Central, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de demanda de dinero es gente que quiera tener pasivo del Banco Central o pasivo de la autoridad monetaria sin que no tienen remuneración y los quiera tener en sus bolsillitos o en sus casas o donde fuere. Otro mito, después lo vamos a ver con más detalle, pero es el tema del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario es eso, ¿cuánto te puedo cobrar simplemente para que vos recompongas la demanda de dinero? Que ahí no es el aumento de precios. Entonces, cuando hablamos de demanda excedente de dinero, es el deseo de aumentar los saldos en efectivo en dinero físico. Bien, ese es el punto. Y la demanda excedente de dinero, bueno, cuando justamente lo estoy haciendo en forma prolongada. Si Disculpa, Guido, no, sí. solo con ese deseo, no con el deseo, no sé, de tener más plata para poder seguir produciendo, que necesitas dinero en la mano, o solo con el deseo de Sí. atesorar. No, de atesorar por algún motivo, digamos. ¿Sí? Después uno le puede decir, bueno, la atesoro porque pienso que, no sé, que los precios van a bajar, ¿sí? Y por lo tanto me interesa atesorar dinero, o por esa demanda que está muy bien, y de hecho es un punto que le marcó
all-in a Keynes respecto al dinero, que le decía, pará, porque entre los motivos para demandar dinero no metiste a las empresas que necesitan demandar dinero para llevar adelante planes de producción. Y sale después un artículo en 1937, después la teoría general de Keynes, diciendo, bueno, agreguen una cuarta demanda de dinero, que sea la que justamente estabas diciendo. Entonces, hay como varios motivos por los cuales uno puede demandar dinero, pero estamos hablando de que se demande físicamente y que no, que ese sea, digamos, la lógica. Tu caso sería, me demando dinero, empresas que demandan dinero y las tienen ahí en forma sostenida esperando para llevar adelante un plan de producción. Ahora, lo que trato de decir acá es, si eso dura 6 meses, un periodo corto, lo corto es, digamos, es nocional, pero es imposible que se hagan grandes oscilaciones en el ciclo, porque la verdad es que vos, bueno, lo demandaste, lo tendrás 6 meses para gastar e invertir mañana. Listo, generaste un exceso de oferta de máquinas, pero en 6 meses se compensa cuando la salís a comprar. Ahora, cuando vos ves que los agentes decididamente se mandan a demandar más dinero en forma sostenida, ahí es que podés tener la posibilidad de desequilibrio en el mercado de bienes. ¿Okay? Entonces acá aparece algo que es, si yo pienso que esas demandas de dinero no son estables, existe la posibilidad de hablar de la ley de Say en términos generales, o la ley de los mercados de Say. Ahora, yo pienso que la demanda de dinero es algo estable, y no hay grandes motivos por los cuales el público quiera cambiar de tener dinero o no tener, o de tener una determinada cantidad de dinero. Es lo que ya la ley de los mercados de Say pasa a conocerse como la identidad de Say. ¿Okay? Porque la verdad es que si no tengo motivos para ir alterando la cantidad de saldos reales que quiero tener en mi bolsillo, y bueno, la verdad que de saldos monetarios directamente, porque reales después se me van a compensar, digo. De saldos monetarios, y bueno, la verdad es que no tengo chance de generar un desequilibrio en el mercado de bienes en términos agregados. A menos que uno piense el mercado de bienes sin algún otro producto. Es decir, para una economía abierta, uno tendría que repensar esto y decir, ojo, porque tenés el tipo de cambio también, tenés el dólar, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, me interesan los distintos juegos, ¿ok? Dinero, dólar, por ejemplo, y bienes. Entonces, por el desequilibrio que se me puede estar generando entre dinero y dólar, me puede estar afectando por un lado y el mercado de bienes sigue funcionando bien, o puede ser que no, que al revés, que lo que esté funcionando entre dinero y dólar se me genera un exceso de demanda de un bien en particular ahí, ya sea de dinero o dólar, dos monedas, no importa cuáles sean, y me empieza a afectar lo otro. Pero quiero decir, dinero y el resto de los bienes, a menos de que exista algún otro mercado que sea clave, como vamos a ver después, el mercado de bonos, por ejemplo. Y la teoría clásica por lo general asume este último párrafo que está acá, es que básicamente la tasa marginal de sustitución de micro, de dinero por bienes, es nula. ¿Okay? Nunca existe, o no existe esta posibilidad de decir, bueno, cuando los precios suben o por algún motivo, en términos de preferencia, tengo demasiados bienes o demasiado dinero, cambia mi preferencia relativa o mi disposición a cambiar dineros por bienes, ¿sí? Sino que esa tasa de sustitución no me interesa, no hay posibilidad que me alteres una cosa con la otra. Si ese es el caso, bueno, ahí sí estoy en lo que se llama la identidad de Say. No tengo chance de pensar, o lo que estoy asumiendo es que no hay voluntad de tener cambios en la demanda de dinero en términos de por parte de los agentes. De acá que sale esta idea del postulado de homogeneidad, que dice que si todas las demandas son homogéneas de grado cero, es decir, si está la demanda del bien X, ¿sí? La función de los distintos precios, del precio del bien X, del precio del bien Y, del precio del bien Z. Si yo pongo acá, si divido por X, mejor dicho, ¿sí? 1 sobre X, me queda, bueno, que la demanda de X es función de distintos precios. O sea, 1 es una constante y después me queda Y sobre X,
todo sobre X, Z sobre X. Entonces, lo que transformé, digamos, una función de demanda que depende de todos los precios de la economía, ahora depende de Z menos un precio relativo. Esta idea de postulado de homogeneidad es como decir, básicamente, no me interesa tanto el valor del dinero, sino que las demandas de todos los bienes dependen solamente de su precio relativo en sí mismo. Incluso si uno tuviese la demanda de dinero, la demanda de dinero podría ser función de la inversa de todos los precios de la economía. Algo que fue planteado, digamos, como una primera hipótesis de por qué el público querría tener más o menos dinero por John Stuart Mill. Era esta idea de decir, bueno, la demanda de dinero responde a los precios de la economía, a todo el resto de los precios, pero ¿a qué precio relativo? Y al precio de todos los bienes y servicios. ¿Okay? Lo que hoy ustedes podrían decir el efecto hot potato, cuando hay inflación me lo quiero sacar de encima, o cuando hay deflación la gente atesora. Bueno, ese primer efecto, digamos, ya se empezó a estudiar dentro de esta escuela como primera explicación de los motivos por los cuales se pueden demandar. Perdón, en este Sí. caso el dinero ya no se demanda para atesorar en esta parte. En el caso de esto del postulado de homogeneidad, si solo se utiliza para... no se utiliza para atesorar, digamos, se utiliza como medio de cambio y como unidad de cuenta. Y no es que no se pueda atesorar algo, no me interesa tanto quizás si el público atesora o no atesora. Es lógico que una parte sea atesorada, pero que esa parte sea constante, digamos. ¿Me explico? Que no haya alteración. ¿Ok? Claro. Sí, muchas gracias. No. De ahí acá es que sale esta idea de Pigou y otros economistas, pero es decir, que el dinero es un velo que puede levantarse sin afectar el análisis de precios y demandas relativas. ¿Okay? Entonces, si estás en ese contexto de dinero contable, y la verdad es que vos podrías sacar el dinero del medio y analizar la economía tranquilamente. Muchos de los modelos de que ustedes ven en Macro 2 y en crecimiento, que son modelos reales, tienen en cuenta eso. A ver, modelo es solo. ¿Qué te interesa? Los precios de los factores, W sobre R, digo. ¿Ok? O R sobre W. Pero digo, puedo levantar el dinero, puedo sacarlo del análisis. Pues la verdad que no me va a traer ningún tipo de complicación ni me va a aportar nada nuevo. Y en el límite toda la escuela de macro de los 70 en adelante. Una consulta. Sí. ¿Por qué asumirías que todas las demandas son homogéneas de grado cero? No, es decir, bueno, si yo pienso que sucede eso, lo que pienso es en realidad que las demandas son funciones de precios relativos y no de sus precios absolutos. ¿Okay? Es al revés el razonamiento, si querés. Si yo pienso que las demandas son funciones de los precios relativos, entonces estoy asumiendo que son homogéneas de grado cero. ¿Tenían algún trasfondo teórico para decir eso? ¿O es sí, pensar que sí, no tenían hasta el momento grandes crisis de este estilo de demanda de excedente de moneda. Ah, ok, claro. Estamos hablando del final del siglo XIX, ponele. ¿No? Claro, la experiencia siglo XVIII y siglo XIX. Sí. O sea, okay. Ese era el punto. Ya sobre final del siglo XIX aparece una inflación monetaria mucho más palpable, digamos. ¿Sí? Obviamente había inflación en otros momentos, en el mercantilismo hubo inflación, no, se estudiaban esos fenómenos, pero se le empieza a prestar atención al dinero emitido domésticamente, digamos, ahí hasta el final del siglo XIX. No tanto al oro y al... ¿Me dan un segundo? Le abro al perro que quiere salir. Perdón. Ahí está.
Me estaba mirando con cara de odio. Bien, entonces decía eso, claro, la preocupación viene ya hacia el final del siglo XIX y bueno, mucho más enriquecida a principios del siglo XX. Con la guerra, la pandemia de la gripe, que se conoció como gripe española, digo, son todos shocks seguiditos y la crisis del 30. Bien. Vamos, después entonces acá hay que empezar a analizar cómo es que se metió el análisis del dinero en sí mismo. Acá dice 1961 y 1800. La preocupación pasa a ser entonces por qué es lo que le da valor al dinero en sí mismo. ¿Okay? O sea, ¿por qué la gente querría tener dinero? Bueno, decime qué es lo que tiene valor o por qué, digamos, eso genera algún tipo de incentivo a que el público quiera tener dinero. En la versión de Locke es un tema de oferta y demanda relativa. ¿Okay? O una oferta relativa a la demanda, podríamos decir. La verdad que el valor del dinero depende, decía Locke, de la cantidad que hay en circulación. Lo que te lleva a pensar es, bueno, ok, estás pensando medio como en la teoría cuantitativa. Básicamente los precios, funcionando como inversa del valor de la moneda, y de qué depende que valga mucho o poco, bueno, depende de la cantidad de dinero en sí mismo. Cuando se empieza a estudiar esta identidad, esto como identidad, acá, fueron varios, en realidad esto también viene desde antes, ¿no? Toda la historia de Hume y todo eso, pero se le empieza a prestar un poco más atención a esto. La hipótesis de Locke era esta: M sobre P está constante, y del otro lado tengo T sobre B. ¿Qué sería esto? Recuerden lo que era: M por B, la cantidad de dinero por la velocidad de circulación, igual al precio por el volumen de transacciones. Para que no recuerden muy bien esto, la velocidad de circulación, algo nocional, que es básicamente lo que permite hacer o transformar un stock, M, en un flujo de ventas, P por T. ¿Bien? Entonces, esto sería el multiplicador que me dice, bueno, a ver, si hay 10 monedas y se produjeron transacciones por 20 pesos y cada moneda vale un peso, tuvo que pasar de mano 2 veces por cada agente en promedio. Pero ya se empezaba a pensar en estos términos, que M sobre P tenía que ser igual a T sobre B, con lo cual había una relación entre M y P, o bien del otro lado se puede empezar a contagiar para acá. Lo que decía Locke es que cada hombre debe tener a la mano el dinero líquido que necesite para pagarle al acreedor los elementos básicos de su subsistencia o su actividad. Con lo cual, si no cambiaba mucho tu necesidad de pagos hacia el futuro, o de subsistencias hacia futuro, no deberías ir cambiando mucho la demanda real de dinero, y si vos cambiás ahí M sobre P de alguna forma, bueno, se te van a afectar, si querés cambiar M, se te va a afectar P, se te podría llegar a afectar los precios o el nivel de transacción. Todavía no había acá una discusión clara acerca de cómo es la causalidad de esto, ¿no? Si es de M hacia P, si es de M hacia B, si es de M hacia T. O sea, es simplemente la identidad. Más adelante ahí Locke tiene una idea de decir, bueno, todos los shocks son absorbidos por la velocidad de circulación. Yo pongo más dinero es que cambia la demanda de dinero. Mill, en cambio, hace esta distinción y dice, mira, el dinero dispuesto es igual en valor a los bienes que éste compra. Entonces eso me hace pensar que cuando cambia la cantidad de dinero,
lo que va a cambiar es el valor de los bienes que esto va a poder comprar. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando introduzco dinero, por lo general el impacto va a ser en precios, digamos, más que en la velocidad de circulación del dinero. Como que hay ciertas diferencias. Todos adhieren a la teoría cuantitativa en términos, o mejor dicho, a hacer un análisis de la oferta y la demanda de dinero en términos de la ecuación de cambio de M por B igual a P por I, o P por T, pero no todos están de acuerdo en cómo es la relación. Y eso quedó mucho más claro a medida que fueron pasando los años, y se establecieron estas dos versiones, una americana y una británica, de la teoría cuantitativa. ¿Sí? Bueno, primero una discusión acerca de qué significa cada uno de los componentes. Yo acá pongo M por B, ¿sí? M por B igual a P por I, o P por T, vamos a ponerlo en su versión como debería ser, precio por transacciones. Digo, primero tengo que definir qué tipo de dinero es. Acá ya había bancos, ¿ok? Entonces tengo que primero hacer una distinción entre si me interesa el dinero interno o dinero externo, por ejemplo. O sea, dinero que se crea dinero bancario y dinero no bancario. Fíjense qué interesante esto para los debates de dolarización también, ¿no? O mejor dicho, de cajas de dolarización o cajas de conversión. ¿Hasta qué punto vos tenés capacidad de generar o podés, digamos, pensás que esto te va a calmar los precios? Ok, pero tenés que tener en cuenta qué M vas a tomar. En los regímenes, por ejemplo, convertibilidad argentina o muchos países también que están dolarizados, con acuerdo con la Reserva Federal, pueden emitir dinero bancario, ¿okay? Sin tener respaldo en dinero físico de la moneda que estás haciéndole el PEG, en este caso el dólar en particular. Lo que quiero decir, que hay que discutir siempre de qué me hablamos acá, ¿sí? O sea, billetes y monedas, si son cajas de ahorro también, etc. Toda esa distinción que ustedes ya conocen. La velocidad de circulación, después la clásica discusión de esta mirada de la teoría más británica, de pensar que esta velocidad de circulación es una constante tecnológica, es decir, que el dinero circula simplemente porque, bueno, el público tiene preferencias y esas preferencias cambian de acuerdo a los parámetros tecnológicos de una sociedad, es decir, si existen cajeros automáticos o no existen cajeros automáticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesito tener dinero porque tengo que llevar adelante transacciones. Estamos en un estadio bastante antiguo. Entonces, no, acá también lo puede llevar a la modernidad y decir, bueno, tema cripto acá me podría afectar por este lado, ¿sí? Que me afecte la velocidad de circulación, el público quizás no quiera tener ya saldos en las cuentas bancarias, si no quiere tener saldo en las cuentas bancarias, los encajes, digamos, de los bancos se modifican y por lo tanto la demanda de dinero físico también se modifica. Entonces, bueno, ahí te aparece, digamos, una relación que existe entre tecnología y velocidad de circulación, pero una mirada distinta que era la de Locke recién era, ojo, porque la demanda de dinero se te puede ir alterando, digamos, ¿sí? Y esa demanda de dinero es B, o sea, la disposición del público de tener dinero o no tener dinero. Y del otro lado, ¿qué es P y qué es T? También uno dice, bueno, esto muchas veces uno dice, esta es la variación de precio, por lo tanto el IPC, y las transacciones, un proxy es el PBI. Bueno, sí, pero en realidad la ecuación de cambio de cantidad de dinero por velocidad de circulación tiene que financiar todas las transacciones. Entonces esto no es I en términos de producto, ¿sí? Sino que es producción, o sea, en términos de cuentas nacionales. Está la producción de bienes intermedios y la producción de bienes finales. Y no solo eso, sino que también está la producción de todo o todas las compras, todas las transacciones que se hagan con activos financieros. Entonces ahí me interesa también todos los precios, donde están los precios de las acciones, donde están los precios de los inmuebles, donde están los precios de
determinados mercados claves. ¿Explicó? De hecho, buena parte de la subestimación que ahora se está poniendo un poco más de moda es no mirar solamente índices de precios de canastas de consumo, sino mirar índice de precios también de acciones y de inmuebles para determinar si una economía está funcionando con mucho o poco dinero, en términos relativos. ¿Sí? Es como que la mirada del IPC me queda poco, me salga poco, lo mismo que si pongo el IPI, ¿no? Y transacciones, bueno, uno puede poner el proxy de PBI, pero en realidad habría que tener en cuenta, ya les digo, todas las transacciones, incluyendo todas las que se dan ahí en el mercado de renta fija y renta variable. La versión más tradicional, que por lo general uno está más amigado con esto, porque por lo general estudia macro, fíjense en ACLI, empiezan estudiando con esto, es esta es la oferta de dinero y esta es la demanda de dinero. ¿Sí? Entonces, básicamente, es lo que se conoce esto como la cruz de Cambridge. ¿Okay? Y lo que te dice es K por P por I. Ahora le pongo el costo a los ejes. ¿Sí? M. Bien. Entonces, esta es la demanda y vos ofreces una cantidad de dinero determinada y eso se corresponde con un nivel de precio. ¿Sí? Es básicamente una mirada de oferta y demanda de dinero. Y ahí la K, fíjense que lo que cumple es el rol de... ¿Puedo hacer una pregunta? No veo, está haciendo una presentación, yo no la puedo ver. No sé cómo puedo hacer para verla. ¿Cómo Perdón, es? si estás dibujando o algo así, yo no lo estoy viendo. ¿Estás haciendo eso o no? Perdón. Dibujé algunas cosas, ¿no se veían? Sí, Yo se lo ve. veo. No los veo. Se ve bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, se ve, ¿eh? Sí, Bueno, sí, yo bueno. lo Ok. veo. Tal vez Sí, el sí, color es un poquito color. clarito, pero se ve. lo pongo en rojo. Sí. Igual era nada, era para ilustrar una pavada, pero no te preocupes, Gonzalo, no cambia. Sí, ahí había puesto M. Y ahí la oferta de dinero es decir cuánto ofreces, cuánto M ofreces, cuánto es la demanda, K por P por I. Y esto uno lo asume como una constante acá, pensando que que K es igual a 1 sobre B corta. Que es decir, que K es una constante, ¿sí? Que me multiplica o me lleva desde el PBI a la cantidad de dinero, me lleva desde el flujo de compras a el stock que yo tendría que tener de dinero para llevar adelante esas transacciones. Y este K uno lo asume fijo, entonces al asumir que K está fijo, está diciendo que la velocidad de circulación es constante. Pero dice algo más esto, que es básicamente qué variable es la que va a ajustar acá, porque si K no ajusta, ya no puede ser que todos los cambios sean absorbidos por la velocidad de circulación del dinero. Bueno, la teoría cuantitativa de Marshall británica tiene una relación entre cantidad de dinero y PBI nominal, P por I. Lo que cambia es esto. K no puede variar y lo que puede variar es P por Y. En la mirada más americana de la teoría cuantitativa es igual, porque la verdad que uno parte de lo mismo, pero lo que hace Fisher es cambiarle un poquito el orden a las ecuaciones para ponerla con una causalidad distinta. Dice, mira, yo despejo P de esa ecuación, parto de M por B, que lo voy a poner como, más fácil como texto. M por B igual a P por I, ¿sí? Y lo que hago es despejar a los precios de acá. Y yo digo, bueno, al final los precios son M por B sobre I, ¿sí? Entonces, obviamente le está dando vuelta siempre a la misma ecuación, pero lo que me trata de mostrar esto es que, ojo, acá ya, entonces, los cambios en M o los cambios en la relación velocidad-producto van a afectar directamente a los precios.
¿Qué es lo que me dice esto? En términos más modernos, bueno, acá sí tenés una relación entre cantidad de dinero y precio. La versión más americana de la teoría cuantitativa no es tanto entre PBI nominal, como es la británica de Cambridge, sino que es una visión un poquito más de cuando mueves la cantidad de dinero, se te va a ir a precios. Acá ya estamos igual en algo un poquito más moderno que lo anterior, ¿okay? Siglo XX. Perdón, Guido, te Lo hago que una uno- consulta. pero no es sí. lo mismo. O sea, si la cantidad de dinero se va a precios, no es lo mismo que decir que va al PBI nominal, digamos, afecta al PBI nominal. No tanto, porque cuando puede afectar el PBI nominal, yo tengo alguna esperanza de que algo se vaya a cantidades. ¿Explico? Ahí real, digamos. Ok, Lo que admitía, si querés, la escuela de Cambridge era la posibilidad de que vos emitiendo moneda, o ese desconocimiento de decir, como esto no había mediciones, ya te digo, de decir, mira, sube el P por I, digamos. Yo no sé qué está subiendo ahí, si la cantidad producida o los precios, pero se genera una economía inflacionaria en términos de producto por cantidad. Cambio, en la versión más americana es, no, lo que suben son los precios, la cantidad de productos es como que las transacciones están más fijas. ¿Ok? ok. Gracias. ¿No? Y ¿Alguien una más? consulta. Sí. El papel. Sí, no sé si se escucha bien. Sí, vale. Ahí no, el rol del Estado en esa ecuación. Ahí estamos solamente mercado de dinero, mercado de bienes, pero no tenemos, o sea, no hay componente del Estado, o el Estado está metido dentro del Estado de dinero, el mercado de dinero. Está bien la pregunta, depende de cómo consideres M. ¿Sí? Y acá había una responsabilidad que se le daba bastante a quien manejaba M en estos mercados. ¿Okay? Es decir, para La los autoridad monetaria economistas, sería. claro, la autoridad monetaria, pero no para todos, no todos tenían la misma visión, o sea, lo voy a poner en términos, por ejemplo, de lo que uno ve hoy en día como la preocupación a fines del siglo XIX, por ejemplo, era acerca del rol de los bancos, ¿sí? Los bancos generando inflación o deflación, porque eran los que tenían la capacidad de expandir medios de pago. ¿Okay? Después fíjate que en Keynes los bancos no existen, es como que, de hecho hay frase de Keynes que dice, bueno, para el final quien dirige la batuta es la Reserva Federal. Hay ahí como una discusión interesante entre el rol de la banca, digamos, y el rol de la autoridad monetaria en sí misma. Acá, para estos autores todavía no estaban pensando tanto en esa discusión, sino que eran bancos más autoridad monetaria. En cambio, Wixell le pone el ojo, por ejemplo, a los bancos comerciales, que son los que generan los cambios digo, algunos son más críticos del rol de la autoridad monetaria, algunos son más críticos del dinero bancario. Pero sí, obviamente que acá ya no estamos hablando de minas de oro ni nada por el estilo, sino que esto es dinero papelito, ¿sí? Entonces la autoridad monetaria está en el medio. Tiene el rol de emitir dinero. Bien. ¿Algo más de esto? ¿No? Bueno, esto de Stocks versus flujo lo dijimos, ¿no? Cómo se transforma una cosa en otro. So, esto ya lo fuimos comentando, pero quiero volver acá y hacer referencia a este concepto, de efecto Cantillon. El efecto Cantillon lo que me dice es, bueno, ojo, porque la discusión que vos tenías hasta acá era cómo impacta en términos de una variable en la otra, pero la verdad es que nadie tenía muy claro cómo era el mecanismo de transmisión. ¿Okay? Vos sabías que ponías más dinero y se inflacionaba la economía en términos de PBI nominal, o ponías más dinero y se modificaban los precios de los bienes. Pero la verdad es que no existía tanta idea de por qué era que se producía ese fenómeno o no estaba tan explicitado por qué se podía llegar a dar.
Y si uno lo ve en términos de ecuaciones, no tiene estos efectos distributivos, pero este economista Cantillon, que era un poco anterior a los que vimos recién, ahí volvimos al siglo XIX, en realidad, fines, decía, ojo, porque cuando emitís moneda, lo que generás es efecto distributivo. ¿Qué vendría a ser eso? Bueno, cuando vos metés moneda en la economía, le estás dando poder de compra a algunos agentes. ¿A quiénes? A los que le estás introduciendo el dinero. Y hace que le das el dinero, puede comprar a los precios actuales. Y ese efecto de distribución, ¿sí? Que ya, digamos, me hace salir de pensar, bueno, se emite más, suben los precios, pero no hay cambios en la distribución ni de ingresos ni de renta. Puede ser que sea la llave como para encontrar un mecanismo de causal, que es básicamente yo le doy más dinero a algún sector en particular, ese dinero empieza como a desparramarse en la economía porque los que le estoy dando el dinero tienen más posibilidad de compra y ahí aparece con Cantillon la idea de una tasa marginal de sustitución que no sea nula. Es decir, básicamente que cuando tengo más dinero y eso puede comprar más bienes, tengo un incentivo a salir a comprar bienes y servicios a precios viejos, digamos. Y los que terminan sufriendo un poco más de esta emisión y de la economía más inflacionaria son los últimos en que llegan a tener, o a los últimos a los que les llega el dinero, y por lo general los que reciben pago de factores, es decir, cuando emite la Reserva, cuando emite la autoridad monetaria, cual sea que fuere, por lo general lo hace a través del mercado de deuda. Ese dinero lo reciben bancos, lo reciben instituciones financieras y eso le genera capacidad de comprar a precios viejos. Y el último que recibe, que compran, bueno, reciben dinero las distintas empresas y recién ahí empiezan a pagar. Como que se va dando un efecto cascada. Ese efecto Cantillon es muy criticado hoy en día como en el accionar de la Fed. Es como que vuelve a resurgir esta discusión de cómo se genera esta distribución del ingreso cuando emite la Reserva Federal, que la verdad eleva los precios, dicen solamente o desproporcionalmente para quienes terminan viendo al final del día el dinero, que son asalariados. Hay un revival de eso. Mill fue el otro que agarré y dijo, pará, vamos a poner un poco de claridad sobre todo esto. Había sido el primero, después obviamente está lo de Marshall y Fisher, pero había tratado de arrojar un poquito de luz sobre este punto y dice, mira, hay efectos de expectativas que son los que hacen que se restablezcan bajas de precio. Es decir, si yo empiezo a emitir moneda, por ejemplo, y en una economía deflacionaria, en esa economía deflacionaria, si yo emito moneda, el público piensa que los precios van a dejar de bajar y por lo tanto salen a comprar hoy bienes y servicios. Entonces, lo que sucede es que si había un exceso de demanda de dinero, cuando emito más dinero, la demanda responde bajando, básicamente, y eso genera el efecto inflacionario o el efecto contrario que me hace ir desde cantidad de dinero hacia precios, que me cambia la dinámica. Y el efecto es ese, un efecto de expectativas, nada. Sin embargo, esto que era anterior a los trabajos de Marshall y Fisher no se tradujo acá. ¿Sí? Y quedó como ahí una idea de bueno, todavía no queda del todo claro por qué aumentan los precios cuando uno emite más moneda. Entonces aparecieron como dos escuelas o dos ideas de cómo podría ser el mecanismo de transmisión. Una era la de Hume y Cantillon, pero como que estaba basado en los escritos de estos. Fíjense, son autores que los separan varios años de diferencia. Y otra basada en las ideas de Thornton y Ricardo. Que uno puede decir, bueno, los que pensaban en el mecanismo directo y los que pensaban en un mecanismo indirecto. El mecanismo directo es bien sencillo y uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo directo? Bien, tan básico como esto. Si yo estoy en A, fíjense, y esto es M, vamos a leer bien el gráfico. Fíjense, si esto es M, ¿sí? Y esto es 1 sobre P,
la inversa de todos los precios. Okay. Acá lo que me puede estar pasando es que esta sea la oferta de dinero, ¿sí? El que está ahí es la oferta de dinero, y la que cruza acá es la demanda de moneda. ¿Okay? Bien. Si de repente, fíjense, está pensado para el bien N, digamos, ¿sí? Para el bien dinero. Si lo que yo hago es duplicar la cantidad de moneda, es decir, paso de un M a 2M, ¿ok? Lo que se produce, decían los defensores del mecanismo directo, es lo siguiente, este desfasaje entre X e Y. Es decir, aumenté la oferta de dinero, de acá hasta acá, ¿sí? Pero la demanda de dinero no acompaña lo suficiente. Puede ser que aumente un poco, pero no necesariamente que aumente todo. Puede ser que no aumente nada, de hecho, ¿sí? Pero bueno, asumamos que aumenta un poco. Va a parar acá. Bueno, ¿qué querría decir eso? Que sobra dinero, hay exceso de oferta de dinero por sobre la demanda del mismo. La demanda queda acá y la oferta quedó acá. Se produce un desequilibrio. ¿Y cuál es la forma que corrija ese desequilibrio? Bueno, el precio que está acá, 1 sobre P. ¿Hasta dónde tendría que ir? Bueno, de a poco, ¿qué tendría que pasar con los precios? Empezar a subir 1 sobre P. Entonces empieza a bajar. ¿Sí? Y lo que me dice esta curva que tiene pendiente negativa, entonces es que a medida que suben los precios, el público quiere tener más dinero para llevar adelante esas transacciones. Y así es que uno va cerrando esa brecha entre oferta y demanda. De manera tal que si uno vuelve a hacer ese ejercicio varias veces, lo que me queda siempre es el mismo M sobre P. 2M sobre 1 sobre 2P, lo mismo que M sobre P. ¿Qué quiere decir eso? Que me compensa la cantidad de dinero con el aumento de precios. ¿Ok? Directamente. Lo que une a todos estos puntos es una hipérbola rectangular. Entonces, pensar que la forma de la demanda de dinero a largo plazo tiene esta forma particular. O sea, todo esto significaría que M sobre P es, a la larga termina siendo siempre una constante. Termina siendo una constante, pero además fíjate lo siguiente, la velocidad con la cual se ajusta depende cada vez más de cómo va perdiendo el valor la moneda y de cuánta moneda hay en el mercado. Es decir, acá esto tiene más pendiente, o sea, más pronunciada el ajuste va a ser. ¿Me explico? Va cayendo así, tiene esta caída. ¿Okay? Es decir, que si ajusto mucho acá M, bueno, los precios se ajustan un poquito y la demanda ya responde, digamos. En economías inflacionarias el público demanda más, va a demandar más dinero encima. De forma creciente. Pero sí, sería eso, un mecanismo directo, porque se le dice directo, porque la verdad es, mira, como sobra dinero, definitivamente tienen que subir los precios. Lo que está pensado acá atrás es, si sobra dinero, eso ejerce presión sobre el precio de todo el resto de los bienes y servicios, porque yo te estoy dando poder de compra, pero no te estoy aumentando la cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, si no aumenta la cantidad de bienes y servicios que ofrezco, pero te doy más medios de pago, bueno, se generará un exceso de demanda de bienes y eso elevará el precio de los bienes en términos agregados. Bien, acá no hay efecto Cantillon ni nada por el estilo. Estos son los que defienden un poquito más en el mediano plazo, digamos, digo, ya me perdí de eso, o sea, me voy a un análisis más de mediano plazo de cómo ajusta. No eran tan extremistas acá los autores en decir, aumenta M, aumenta P, ni siquiera Friedman era tan fanático de esa idea, pero digo, algunos post-monetaristas, digamos, post-Friedman sí, pero digo, la idea era, bueno, en el mediano plazo vos no podés jugar tanto con la cantidad de dinero porque se te va a terminar yendo a precios. ¿Y el mecanismo cuál es? Nada, es simplemente poner moneda y le das poder de compra a la gente y ese poder de compra genera exceso de demanda de bienes. Lo que hace eso es subir los precios y recién ahí el público te convalida la demanda de dinero. ¿Y cómo cortarías el efecto si estás en plena producción? No, lo que me dice esto, por suerte, la ventaja, digamos, de esto es decir, mirá,
lo bueno es que si yo estoy en plena producción, yo puedo pensarlo por el contrario. Bajo de 2M a 1M, ¿sí? Y lo que sucede es que me acompaña la demanda y me voy a parar acá, a 1 sobre P. Y no tengo efectos reales. O sea, una relación entre M y P nada más. Tengo una pregunta. Perdón, sí, pero digo, la gracia es esa justamente, que la cantidad de bienes y servicios está fija. Después uno tiene que pensar si está fija en su nivel de plena producción o no, pero eso dependerá del mercado de factores en sí mismo. Perdón, alguien interrumpió. Sí. No, está bien, quería terminar. Tengo una pregunta. Si digamos, la cantidad de dinero depende de alguna forma, tarda en ajustarse por inflación, por precios, digamos. ¿En un primer impacto no ayudaría a aumentar la producción? O sea, en unos primeros días, primeros meses, hasta que ajusten precios. Sí, ya te digo, no eran tan, acá no es tan, tan talibán esto como decir, bueno, directamente aumenta, sino que puede ser que acá varíe un poquito la producción, pero en un plazo, digamos, relativamente no tan largo, el efecto es inflacionario o deflacionario, simplemente. Ok, pero... De hecho, nadie pensaría, creo que si alguien piensa que uno corta la cantidad de dinero y baja la inflación inmediato, o aumenta la cantidad de dinero y aumenta la inflación de inmediato, digo, no pasa, no sé, no. De inmediato, ¿no? Sí, puede haber cambio, obviamente va a haber cambio en la producción, porque yo lo que tengo es que reconstituir ese equilibrio entre oferta y demanda de dinero, y para hacerlo, volvamos a la ley de Barras, y es, te jodí, digamos, en esa relación del bien N en particular, oferta y demanda del bien N. Algún efecto sobre los otros mercados voy a tener, y el efecto va a ser distorsivo. Y esa distorsión va a tener que ver con que cambien los precios y las cantidades, por lo general. Lo que sugieren estos autores es, mira, a la larga o en el mediano plazo, o en un plazo no tan largo, lo que ajustan son los precios. Ese es el mecanismo directo. Gracias. ¿No? Y el mecanismo indirecto es el que usaron más después los economistas más suecos, o la tradición, digamos, que viene desde ahí. Y es tratarle de hacer un seguimiento un poquito más, real de a dónde va el dinero, porque la verdad que vos cuando uno piensa el Banco Central emite moneda, bueno, ¿a quién se la emite? ¿A quién se la, digamos, no existe eso de helicopter money, de decir, bueno, vienen y tiran dinero de algún lado, te ponen un sobrecito abajo de la puerta con plata? No es el caso. Por lo tanto, ahí la idea es un poco más de pensar en cómo funciona, cuál podría ser la interacción entre los mercados de créditos y el mercado de dinero. ¿Sí? Si esta es la tasa de interés, ¿sí? Si esta es la tasa de interés, uno podría tener una oferta de bonos, o una oferta, llamémosle, de créditos, no le pongamos bonos. Y una demanda de préstamos. ¿Okay? O la demanda y oferta de crédito, como quieran decir. Entonces, uno puede estar acá, este no se ve muy bien, uno puede estar acá en este punto, ¿sí? Y cuando aumenta la oferta de crédito, fíjense que lo que hago, ¿sí? Cuando pongo más capacidad de generar crédito en el mercado, ya sea bancos o cualquier institución, lógicamente voy a generar una baja de las tasas de interés. Pero cuando genero una baja de la tasa de interés, porque hay más fondos prestables, básicamente, es decir, más capacidad, más fondos que se pueden, digamos, traducir en nuevos préstamos, esos nuevos fondos generan un efecto de, bueno, atractivo para demandar
justamente esos créditos y por lo tanto elevar la demanda de crédito. Y la demanda se mueve para la derecha. ¿Por qué? Simplemente porque baja la tasa de interés. Entonces hay como un acompañamiento entre la oferta de crédito y la demanda de crédito. Y cuando se eleva esa demanda de crédito, lo que estoy pensando es, el crédito se utiliza para comprar algún tipo de bien y servicio, por lo tanto, ya sean bienes de consumo o bienes de capital. Y eso va a hacer que se eleven los precios en el mercado de bienes. Hay como una idea acá de, bueno, así como yo pienso en la teoría, en el mecanismo directo, que lo que tiene que estar constante es la cantidad de bienes y servicios que se producen, acá hay una idea de que lo que tiene que estar constante es la tasa de interés real. Disculpa, Guido. Sí. Si baja la tasa de interés, ¿no tendría que aumentar la inversión? Y con eso Claro. aumentar la cantidad de bienes y servicios, y ahí acompañaría a ese efecto que hace la... Sí, lo que me dice esto es simplemente cuando baja la tasa de interés vos vas a comprar más bienes de capital o bienes de consumo, lo que fuese, ¿sí? Bienes durables, lo que fuera. Y eso hace que se eleven los precios y la cantidad puede llegar a suceder, ¿sí? Depende si lo estoy viendo con PBI nominal o con precios solamente, y eso hace que se eleve la demanda de crédito nuevamente. ¿Okay? Necesito más volumen de crédito y de dinero para mantener ese nuevo volumen de transacción. Bien. Entonces, lo que me dice esto es, necesariamente para que se dé todo ese mecanismo que va desde decir, bajan las tasas de interés, se genera exceso de demanda de bienes, del bien que fuera, y eso me tira los precios y las cantidades hacia arriba, lo que yo digo, lo que tiene que suceder es que tengo que pensar que las tasas de interés pueden ir hacia la baja, primero que son flexibles en el corto plazo, pero que en el largo plazo vuelven a como su nivel natural, básicamente. Y acá viene todo esto de una tradición, por eso era de Ricardo, que es que esa tasa de interés en realidad es la renta del agro traducida a la renta del resto de la economía, de toda la industria en sentido amplio, y por lo tanto hay una determinante real, digamos, ¿sí? De tasa de ganancia en lo que es la tasa de interés, básicamente. Como que esa tasa no se puede divorciar de la tasa de mercado. ¿Sí? Una es intrínseca a la otra. Entonces, no puedo yo con lo que es cantidad de bonos simplemente modificar esa tasa de retorno determinada por factores reales. ¿Bien? Teoría de los fondos prestables que, fíjense que mezcla stock y flujo, pero de otra manera. Básicamente, la teoría de fondos prestables, esta que estábamos viendo recién, lo que me dice es esto. Que la oferta de bonos tiene que ser igual a la demanda de bonos. Bien, bárbaro. Claro que si una economía está siempre en equilibrio, es decir, que el ahorro es siempre igual a la inversión, no se generan desequilibrios a lo largo del tiempo, por lo tanto uno puede pensar que el flujo me alcanza para equilibrar el mercado de fondos prestables. Pero es un poquito más complicado que eso, porque como las diferentes decisiones de acumular riqueza implican demandar más o menos dinero cada tanto y ofrecer más o menos dinero cada tanto, lo que me sale acá es que la oferta final de fondos prestables está dado por el ahorro, es decir, la parte que no se consume del ingreso que es capaz de ser prestada, más la cantidad de dinero que puede ofrecer, ¿sí?, la autoridad monetaria o los agentes porque se lo sacan de encima. Todo esto es la oferta de fondos prestables. ¿Sí? Es como vendría a ser la oferta de crédito en total de la economía. Y del otro lado, uno dice, bueno, ¿y cómo se demanda eso? ¿Quién demanda? Bueno, los que quieren invertir por sobre el dinero que tienen, entonces, si tenés que invertir por sobre tu ingreso, tenés que demandar crédito, y también los que quieren aumentar sus tenencias de dinero.
eso también van a demandar fondos prestables. Entonces acá uno tiene la demanda de fondos prestables. Lo cual es interesante cuando veamos comparado con algunas otras teorías que ponen el foco o bien solo en el flujo, es decir, que los fondos prestables es ahorro e inversión, ¿sí? O bien solo en los stocks. ¿Sí? La teoría keynesiana, por ejemplo. ¿Algún ejemplo de esto se les ocurre como para... o de esta distinción entre stock y flujo? Es bien interesante, porque la verdad que si uno discute acá, ya sea para Argentina el balance del Banco Central y la capacidad de la oferta de fondos prestables que hay, o sea, si la economía tiene dinero o no tiene dinero, o bajo este programa del Fondo Monetario, por ejemplo, si realmente restringe la cantidad de dinero dado el stock de dinero que hay, o sea, la cantidad de pasivos monetarios pero remunerados, o si quieren, digan de pasivos remunerados directamente, digo, pero de pases pasivos, bueno, ojo, porque ahí lo que tengo es que los stocks juegan también, entonces no me alcanza simplemente con el ahorro y la inversión. Es decir, no me va a generar nada en términos de... puede ser que no me genere nada, mejor dicho, si yo no aumento la cantidad de dinero MS, si me es compensado con una caída de la demanda de dinero. ¿Sí? Tengo que ir balanceando todas estas cuestiones. Y también pensar en términos de stocks, que son esos, y los flujos. ¿Qué vendrían a ser los flujos? Bueno, si tengo menos déficit fiscal, perfecto. ¿Sí? Acá hay una gente que está demandando, ¿sí? Acá uno puede poner T menos G, o mejor dicho, G menos T. Le bajo la demanda de crédito, entonces le ejerzo menos presión a la oferta de dinero. Bien, está bien, pero tengo que ver qué pasa con todo el resto. ¿Ok? Tengo que ver qué pasa con la demanda de dinero, cómo va a responder en la inflación, y tengo que ver cómo responde la oferta de dinero que no salga de los bancos comerciales para irse a financiar otro tipo de gasto, ¿sí? Para que no salga al mercado y que compense simplemente la meta de no emisión. Y si lo pienso para Estados Unidos, lo mismo. Che, todo bárbaro, muy lindo, pero a ver, si reduzco el déficit, genero más ahorro, ¿eso va a tener alguna implicancia sobre las tasas de interés? Bueno, fíjate, tiene que también tener su correlato en lo que pase con los stocks, ¿sí? Y cuando vos te multiplicaste tanto los stocks, ahora es muy difícil sacar ese excedente sin que se me descalabre la parte real, ahorro e inversión en sí mismo. Es decir, ¿qué estamos viendo acá? Después lo vamos a ver con más detalles, pero lo que estamos viendo es que se mezclan variables monetarias, demanda de dinero y oferta de dinero, con variables reales, ahorro e inversión. Y estos dos son los que me dan el equilibrio en el mercado de bienes, el equilibrio en el mercado de bienes, y estos dos son los que me dan el equilibrio en el mercado de dinero al final del día. Entonces, la versión esta de la teoría de los fondos prestables como una especie de nueva revisita o revisitar la ecuación que vimos antes, como pensar que el mercado de bienes solo puede estar en equilibrio, ahorro e inversión solo puede ser iguales si el mercado de N está en equilibrio, es decir, si la oferta y la demanda de dinero en términos de stocks están en equilibrio, ¿sí? Lo que me da una consistencia muy interesante entre stocks y flujo. Ahorro e inversión son flujos, la cantidad de dinero son variaciones de stock. Que no se llega a entender mucho este gráfico. Básicamente es el ahorro y la inversión, separaditos como generan la oferta y la demanda de bonos. Es decir, la oferta de bonos en términos agregados o la oferta de crédito en términos agregados va a ser la suma del ahorro más la cantidad de dinero, y la demanda va a ser justamente la demanda por inversión más la demanda de dinero. Todo eso, digamos, me genera estas curvas. La verdad es un grafiquito de lo mismo que vimos recién. Bien.
¿Dudas hasta acá? Si no, cortamos por hoy y el martes lo que hacemos es empezar a criticar. Teníamos que tener un punto de entrada para hacer esta teoría clásica y ver cómo se le empiezan a contraponer el resto de las teorías a estos postulados básicos. Guido, yo no entendí muy bien la parte última de los bonos y la parte real. No alcanzo a entender la vinculación. Ok, fíjate esto. Ahorro e inversión coincidís en que son variables reales, ¿no? O sea, lo pongo acá, mira. Sí, Consumo más inversión es la demanda agregada. ¿Sí? En una economía cerrada sin sector público. Con eso tomo como que ahí está todo. Consumo más ahorro es la oferta agregada. ¿Bien? Si yo quiero que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, me tiene que suceder que C más S tiene que ser igual a C más I. Ahora, C se me va con C. Y decir que la oferta agregada es igual a la demanda agregada es lo mismo que decir que el ahorro es igual a la inversión. Bien. Entonces, estas son variables reales. Estamos hablando del mercado de bienes en términos reales. Okay. Pero al mismo tiempo, cuando yo ahorro, lo que estoy teniendo es generando algún efecto en el mercado de dinero, que es decir, no consumo. Con esa parte que no consumo, de alguna forma se genera, o se, vamos a decirlo, se puede transformar en crédito. O sea, está disponible para ser tomado por alguien y que invierta. O consumo, o lo que fuese. ¿Sí? ok. Bien. El tema es el siguiente. En la versión más naif de esto, el ahorro y la inversión el ahorro es toda la oferta de crédito y la inversión es toda la demanda de crédito. Ahora yo te digo, mirá, esos son flujos, el ahorro es un flujo real, la inversión es un flujo real, tienen su correlato monetario, porque es cierto que esto genera crédito o oferta de crédito o demanda de crédito, pero también tenés que tener en cuenta los stocks, es decir, los deseos del público de tener más dinero. Imagínate que yo lo que hago es aumento el ahorro, ¿sí? Esta economía ahorra, pero al mismo tiempo el público lo que decide es tener más dinero, demandar más dinero. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, básicamente el ahorro, ¿sí?, va a ser mayor a la inversión, pero al mismo tiempo lo que hubo fue un aumento de MD. Por lo tanto, delta MD, ¿sí?, que está acá, delta MD, va a ser mayor a delta MS. Cuando lo pongo en estos términos, lo que estoy diciendo es, ojo, porque lo que pasó fue esto, en la última ecuación. Aumentó el ahorro, ¿sí?, pero aumentó delta MD. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, tengo justamente más ahorro, pero ese ahorro se trasladó a mayor demanda de dinero. ¿Y qué implica eso? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que genera un efecto sobre el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ahora el ahorro es mayor que la inversión. Sí, está bien, el ahorro es mayor que la inversión, ya lo entendí, pero ¿qué significa? Bueno, que la oferta agregada de bienes y servicios va a ser más grande que la demanda agregada. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, que va a haber más oferta y menos demanda. O sea que esta economía genera o va a tener una tendencia a bajar su PBI nominal, le vamos a decir por ahora. ¿Sí? No va a haber demanda de bienes y servicios, va a haber mucha oferta. Entonces, ojo porque el flujo de ahorro-inversión impacta sobre el mercado de bienes y servicios, pero no solamente tengo que tener en cuenta ese flujo, sino cómo se mueven los stocks. Y eso entre la mezcla de esos flujos y de esos stocks es lo que me va a terminar dando los aumentos y caída de producto nominal, llamémoslo por ahora. ¿Sí? Lo que dice la teoría de fondos prestables más clásica, digamos, el enfoque más clásico es, no, tranquilo, porque esto no puede pasar tanto, o sea, no puede haber tanta diferencia acá, porque al final del día, esto es la demanda de crédito y esto es la oferta de crédito. O sea, todo lo que ahorro más todo lo que se emite genera crédito y todo lo que se demanda dinero o demando para inversiones, demanda de crédito, demanda de fondos prestables. Está bien, ¿y cómo se igualan? Bueno, si yo pongo a todo esto en función de la tasa de interés,
si todo esto es función de la tasa de interés y la tasa de interés tiene un valor de largo plazo, al final del día se terminan igualando. ¿Sí? Ese vendría a ser como la salida de la teoría clásica de todo esto. Ok, No sé. perfecto. ¿Sí? ¿Va? Más o menos. Ahí va queriendo. Gracias. Vale. Bueno, cortamos entonces por hoy y nos vemos el martes. Guido, ¿te hago una ¿esta pregunta? clase la subís? Sí, sí, la subo. Tarda un poquito en compilarse esto, pero no es. Es al Drive, ¿no? En el Drive ahí pongo una carpetita nueva y la subo. Pregunta, Guido, sobre la Biblia para leer para el martes. ¿En dónde ponemos el foco? Los capítulos muy cortitos, eso de la teoría general. Son capitulitos de la parte del mercado de dinero. Creo que era 16, 17, ¿no? Depende de la edición, pero. Profe, si queremos hacer alguna consulta, ¿te es más cómodo por el foro de la facultad o por tu página? O No, es un mail, no sé. no. Al mail, y si vemos que hay bastante interacción como para que se vean las preguntas entre ustedes, armamos un. No me sale ¿cómo se llama la solución esta de Google? Algún tipo de foro como para que las preguntas puedan ser vistas por todos, digamos. ¿No? No me sale Google, ¿cómo se llama? Digo, en pandemia yo lo usé, yo dije, bueno, este cuatrimestre no, porque vamos a estar más en contacto, pero. Creo que es el Google Groups, una cosa así. Sí. Sí, pero no era Classroom, no me salía Classroom. En un Classroom ahí se pone un coso y bueno, queda la pregunta y la respuesta. Yo le respondo abajo y lo pueden ver el resto. Si quieren lo armo eso, no tengo drama. Sí, creo que estaría bueno. Ok, lo armo así, si hay preguntas las podemos ver todos. Sí. En pandemia teníamos grupo de WhatsApp y eso, pero bueno, ahora se supone que no va a ser necesario. ¿Sí? No. Era más que nada por temas administrativos. Igual no tengo drama, si quieren mandar por mail, por mensaje, por donde sea. ¿Sí? No. Bueno. Armo entonces, subo la clase y armo lo del clase. Y ustedes leen los capítulos de la teoría general. ¿Vamos con eso? Dale, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Guido. Gracias. Profe, gracias. The recording has stopped.